Y bien, hoy día vamos a hablar, el título del mensaje de hoy se llama Cambios. Bien, estamos en una época del año, no sé si alguno de ustedes se ha sentido un poco cansado, ¿no? Esta época del año es como, ¡ay, qué terrible! Como que se acumula lo de 11 meses y como que se hace muy pesado. Y hay tres posibilidades que siempre uno hace a final de año. Número uno, meditar, pensar y reflexionar cómo fue tu año. Meditas cómo fue tu año. Número dos, empiezas a visualizar cómo va a ser tu próximo año. Y número tres, no haces ninguna de las dos. Número tres, oye, ¿has pensado, has meditado cómo ha sido tu año laboralmente, espiritualmente, emocionalmente? No, no he tenido tiempo. ¿Y te has visualizado para el próximo año? Tampoco. Yo voy, como dice el salmista Luis Fonsi, pasito a pasito, suave, suavecito. Los pecadores se la saben. Entonces, algunos no tienen esa oportunidad de visualizar ni para atrás ni para adelante, y yo creo que hay de esos tres públicos el día de hoy. Aquellos que ya están tirando líneas para el próximo año, el que ya está meditando cómo fue su 2024, y la tercera opción es que no te ha dado el tiempo para nada, no te has sentado para nada, estás lleno de afanes, de situaciones, y la verdad como que vas a lo que te vas enfrentando. Entonces, yo hoy día voy a hablar de la primera opción, la número uno, respecto a cómo ya en esta época del año, en diciembre de 2024, nos visualizamos para lo que viene de manera integral, como siempre el Señor nos quiere ver, de manera integral en alma, cuerpo, espíritu, laboralmente, emocionalmente, espiritualmente, eclesiásticamente, como sea. Bien, así que si tú has venido hoy día a darte un tiempo hoy en la presencia del Señor, esto te va a ayudar también a que tú puedas meditar cómo se te viene para adelante tu próximo año, según lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a hablar de cambios. ¿Hay alguno que ya, levante la mano honestamente, ya ha hecho planes para el 2025? Del que sea. Muy bien. Hasta de wow, muy bien. Aquí tenemos ya un... Mira, si tú inclusive, muy bien, si tú ya hasta planeaste vacaciones para el 2025, ya hiciste una planificación y ya estás pensando en algo. Entonces, eso ya es muy bueno. ¿Ya? No vamos a hablar de meditar 2024 porque para eso vamos a tener nuestro culto Acción de Gracias, donde vamos a llegar con gratitud al Señor, pero hoy día nos vamos a mentalizar solo en lo que viene, ¿ya? Y quizás algunos, yo los llamo los positivos, ¿cierto? Siempre el 31, tú ves a gente que está como con la pila encendida. El 31 estás con estas, ¿cómo eso que tomas tú, Luis Simón, esas energizantes? Las Monster. Está con la Monster, ¿cierto? Y dice, mi 2025 la voy a romper. El problema es que dijiste lo mismo el 2024, el 2023, el 2022, el 2021, y quizás no pasó nada. Y es que muchas veces nuestras visualizaciones de cambio tienen que ver con lo externo más que con lo interno. Y es el primer punto que vamos a tocar el día de hoy. Y vamos a analizar si es que los cambios que yo quisiera ver para el próximo año son cambios que yo estoy pensando apartados de la voluntad de Dios o son la voluntad de Dios y es algo que Él ha puesto en nuestro corazón, ¿ya? Y Dios habla de diversas maneras, de distintas formas. Entonces vamos a ver que los cambios, primero vamos a analizar que para poder ejecutar cambios lo podemos hacer bajo dos principios o patrones. Número uno, valga la redundancia, un patrón reiterativo de hábitos, o número dos, a través de variables. Voy a poner un ejemplo. Te cambiaste de casa, te puedes cambiar de casa por dos motivos. Te pudieron subir el arriendo, tienes ruidos molestos al lado, te quedó chica y llegaron más integrantes en tu casa. Entonces te cambias de hogar porque se suscitó una variable. ¿Ya? Pero otra cosa es cambiar por patrones. ¿Qué significa eso?
tengo que estar constantemente cambiándome, que es distinto. Me aburro rápido. Sobre todo eso le pasa a veces a las mujeres. Esas mujeres que una semana el sillón está acá y la otra semana está allá, ¿cierto? La lámpara está acá, después cambia para acá, la mesa está para acá, la mesa para allá. Entonces, podemos realizar cambios porque se suscitó algo, un imprevisto. De hecho, a nosotros nos pasó como iglesia, y el cambio que vamos a hacer para el próximo año de lugar físico tienen que ver con variables, no con patrones, con variables que no estaban en nuestros planes y tuvimos que tomar decisiones. Entonces eso mismo también te puede estar pasando a ti, que tengas que ejecutar o realizar cambios por cosas que en el camino se sucedieron y tienes que hacer cambios. Pero otra cosa es que tú hagas cambios como patrones y que tú no te das cuenta que siempre lo tienes que hacer. Tienes que estar constantemente haciendo cosas, tanto como en un cambio de casa, como con parejas, con relaciones, con amigos, etc. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a leer en Génesis 12 lo que dice la palabra de Dios, y dice más o menos así. No, dice así. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otras personas. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces vemos lo primero que vamos a analizar, cómo Dios propicia cambios. Hay momentos que Dios propicia cambios y hay momentos que Dios no propicia cambios. Hay gente que quiere hacer cambios que Dios no quiere hacer. Y lo primero que vamos a hacer cuando se alinea algo al corazón de Dios. Entonces Dios le dijo, esto ya lo hemos visto en otras predicaciones, no fue una idea de Abraham. No fue que Abraham dijo, yo creo que voy a darme un aire nuevo, necesito cambiar de aire, necesito hacer cosas. No, esto salió del corazón de Dios y Dios le dice a Abraham: deja en primer lugar tu nación, tu patria. Luego dice: deja tus parientes. Y luego, como que es más detallista todavía, y además de los parientes dice: y a la familia de tu padre, por si no le quedó claro. Un poco, yo creo que cuando le va diciendo esto a Abraham, le dice a tus parientes, Abraham pensó al tiro: la familia de mi esposa. Eso sí, los tengo que dejar. Pero Dios es más detallista. Le dice: y a la familia de tu padre, o sea, tu familia. ¿Ve que uno siempre ve para cruzado? Ve, ¿sí? Voy a dejar a mi suegra, amén, voy a dejar a mi suegra, voy a dejar a mi cuñada, bien. Pero Dios te está diciendo: no, es tu papá, es tu mamá. Eso que vemos en la escuela de matrimonio, ¿cierto? No miremos tanto para el otro lado. Y eso es lo que Dios hace con Abraham. Dios le dice: tus parientes, y detalla, y tu familia, la de tu padre, tu ascendencia. Y luego le dice: haré de ti una gran nación. Y vemos cómo, bueno, no vamos a hablar aquí de Lot, que hemos hablado veces anteriores, pero es muy divertido porque Dios termina de darle la instrucción: lo dejarás todo, punto seguido después, de hecho usted lo puede corroborar ahí en su Biblia, punto seguido dice: y Abraham se va con su esposa y con Lot. No entendió nada, pero no vamos a hablar de eso el día de hoy. Entonces, lo que Dios hace con Abraham es desprenderse de tres cosas. Número uno, una cultura. Número dos, relaciones. Y número tres, un ambiente. Lo voy a repetir. Abraham debía salir de una cultura, relaciones y un ambiente donde él se movía. Cuando nosotros juntamos una cultura, una relación y un ambiente, eso todo junto generan una cosmovisión, una manera de ver la vida, una manera de hablar, una manera de escuchar, una manera de cómo comportarte. Comienzas a escuchar a personas y empiezas a hablar como ellos, en positivo o en negativo. Empiezas a visualizar cosas, ¿cierto? Y todo eso genera un producto que es una cosmovisión, como tú ves la vida. Entonces, Abraham estaba viendo la vida bajo una cultura específica, bajo las relaciones que tenían y en el ambiente en el que él estaba. Entonces, Dios no podía hacer
lo que tenía que hacer con Abraham estando en todo ese contexto con 3 patitas. Dios lo que necesitaba era que Abraham saliera de ahí. Entonces vemos el primer cambio que Dios genera de su corazón. Entonces, y algunos podrían decir, entonces Dios no es tan poderoso. Entonces Dios no es tan poderoso porque si Él hubiese querido hacer algo con Abraham, Dios hubiese cambiado a sus parientes, a la familia de su padre y a todo su entorno. No sé si alguna vez usted ha pensado eso. No sé si alguna vez usted ha pensado y dice, yo creo que Dios puede generar cambios en mis amigos, cambios en mi familia, cambios en mi compañero de trabajo, cambios en mis padres. Y yo sé que Dios tiene el poder para hacerlo. Pero vemos que en este caso, Dios no empieza a generar cambios en la familia de ellos, o en el ambiente o en la cultura, sino que más bien le dice, váyase. Vemos el ejemplo de Jesús viniendo a esta tierra, de que quienes debían ser sus colaboradores, se supone que eran los maestros de la ley, los que sabían las escrituras. Y ellos, en vez de ser un aporte, fueron sus enemigos. Cosa bien rara. ¿Con quién se peleaba? Con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con los rabinos, con los del Sanedrín. Esos que debían ser sus discípulos fueron realmente los que se fueron contra él. ¿Ok? Y yo creo que más de algunos se ha preguntado, ¿Dios no tenía el poder de cambiar al Sanedrín? ¿Dios no tenía el poder de cambiar a los fariseos? Y quiero decirte que el Dios Todopoderoso puede obrar cuando tú y yo le damos cabida en nuestro corazón. Si hay algo que Dios no hace es pasar por sobre nuestras voluntades. Dios, y por eso la palabra de Dios dice que Él es prudente. Y que si nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, Él ahí puede entrar. Por eso que alguna vez tú hiciste una confesión de fe. Declaraste con tu boca que Jesucristo es tu Señor y Salvador. El problema es cuando creemos de que cuando se encuentra alguna persona de carne y hueso que no somete su voluntad a Dios, Dios igual lo va a hacer. Y eso no lo vemos en ninguna parte de la Biblia. Dios no puede actuar por sobre la voluntad de la persona. Es por eso que mucha gente no quería estar con Jesús. Es por eso que vemos que toda esa gran cantidad de personas, y nos podemos acordar del gran amigo Nicodemo. Nicodemo fue el que estuvo a punto de estar con el discípulo, con Jesús, pero al final su cultura, su cosmovisión, su voluntad fue más fuerte y no pudo. Probablemente él hubiese sido uno de sus discípulos, pero fue tan fuerte su ambiente, su cultura, sus relaciones, que él no pudo desprenderse de eso y lamentablemente no estuvo como sí lo hicieron los demás discípulos. Entonces lo primero a analizar, que nos muestra la palabra de Dios, es que Él puede moverse cuando tú y yo nos sometemos al gobierno del Espíritu Santo, al gobierno de Cristo, cuando nuestras voluntades las sometemos a Él. ¿Ok? Él no puede trabajar con personas que su voluntad no las doblegan. Ahora, el doblegarse al Señor no es un hito, sino que es una condición de vida. Nadie puede decir, me sometí a Cristo el 2016 y nunca más lo voy a hacer. Eso es un error, porque todos los días debemos vivir en un camino de doblegar lo que somos al gobierno de Cristo. Entonces, Dios tiene una característica, una atribución, una prerrogativa que nadie más tiene, ni siquiera la tiene Satanás, que es la omnisciencia. La omnisciencia significa que Él lo sabe todo. Él sabe todo. Él sabe lo que Él es el alfa y omega. Él nos predestinó. Él estuvo con Adán y Eva en la fundación del mundo. Él está hoy con nosotros y Él también sabe lo que va a pasar el 2025 con nosotros. Nadie más tiene esa atribución.
Y como Él es omnisciente, quiero darle una sugerencia. Cuando Dios le diga algo, por favor hágale caso. Porque usted ni yo somos omniscientes. Entonces hay mucha gente que le pide, no sé, los que tienen niños chicos acá, cuando tú estás un momento y el niño en un momento incómodo te dice, pero dime por qué, dime por qué, dime por qué. No sé si le ha pasado. Dime por qué, dime por qué, dime por qué. Tú le dices, le das una instrucción, dime por qué, dime por qué, dime por qué. Y tú como que no es el momento de explicarte. Te voy a explicar más adelante. Pero dime por qué, dime ahora, dime ahora, dime ahora, es que no entiendo por qué. Eso le pasa a muchos cristianos. No pueden someter la voluntad que Dios simplemente te diga hoy no y después te explico. No, 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 no. Es que ahora me tienes que explicar. Pero te quiero decir algo. Ni tú ni yo somos Dios. Y hay una diferencia y no nos podemos emparejar con Él. Si Él nos dice, te hablo después, te hablo después. Te explico después. ¿Ok? No somos dioses. Y si Él nos dice sí o nos dice no, nos dice espérate, gracias, no sé quién lo dijo, pero es el semáforo. El color amarillo es el que menos nos gusta, ¿cierto? Pero si Él se le antoja decirnos amarillo, espérate, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Someternos. Es que si me ama me lo va a decir, no, ya. De ahí juega otra cosa que se llaman ansiedades, cosas por el estilo que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Entonces, Él es omnisciente y hay cosas a veces que en el momento nosotros no entendemos. Dios lo único que te dice, no te vayas por allá y no te va a decir nada más. O te va a decir, sí, dale para allá y tú vas a decir, dame detalles. Y Dios te va a decir, no te voy a dar detalles. Solo quiero probar tu obediencia, como lo hizo con Abraham. Le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela y camina a un lugar donde yo te voy a mostrar. El problema es que a veces queremos la película completa en el momento. Y ahí eso es otra cosa que no tiene que ver con Dios. Entonces usted tiene que tener algo en claro. Hay personas que nunca van a cambiar. Dígaselo al lado, hay personas que nunca van a cambiar, para que le quede claro. Hay personas que nunca van a cambiar. Despierten los que están durmiendo. ¿Lo tenemos claro, cierto? Ya. Bien. Te puse un ejemplo Abraham y te puse un ejemplo Jesús con todo el Sanedrín, todo el fariseísmo. Esa gente tenía el conocimiento y no solamente eso, sino que también veía lo que Jesús hacía y cambiaban o no cambiaban. No cambiaban. A Jesús le faltó poder. No tiene que ver con el poder, con el termómetro de poder. Tiene que ver con voluntades. Voluntades. Por lo tanto, si Dios te está llevando a generar cambios para el próximo año, tú tienes que tener conciencia, uno, del poder de la intercesión, que genera cosas, pero por otro lado, saber cuando Dios te dice que no a algo. Y Dios le dijo a Abraham, deja relaciones, deja una cultura y deja un ambiente. Y quiero decirte que los cambios de ambiente son muy buenos y es lo más fácil que podemos hacer dentro de los cambios que Dios nos pide. ¿Ya? Dentro de todo lo que yo te he nombrado, cambiar de ambientes es lo más sencillo. ¿Ok? Y es muy importante cambiar de ambientes. Sin embargo, lo que va a generar cambios realmente profundos es lo que pasa en nuestro interior. De hecho, la palabra de Dios dice que lo que contamina el hombre viene de afuera hasta adentro. Entonces, no está mal cambiar ambientes. Ticket número 1. Pero eso no va a generar cambios profundos. Lo que genera cambios profundos es que yo someto mi voluntad a Dios y Él puede ir trabajando conmigo en lo que yo visualizo. Te voy a poner un ejemplo. Todos los que se han cambiado de casa, que me imagino yo que todos aquí en algún momento nos hemos cambiado de casa, probablemente ciertos hábitos no han cambiado, aun cuando tú te has cambiado de casa muchas veces. Te voy a poner un ejemplo. Si tu marido no baja la tapa del WC, cuando vivían en Chillán, quizás te cambiaste a Viña y adivina qué, no sigue bajándola.
Lo hacía en Maracaibo, lo hace en Villa Alemana. Da lo mismo. Entonces muchas veces cambiamos el ambiente y creemos que el cambio de ambiente necesariamente va a cambiar la cultura. ¿Me entiendes, no? No es que ahora sí, la toalla mojada ya no va a quedar ahí en el baño, después que me ducho. Entonces me voy a cambiar, voy a hacer todo un cambio y te cambias de casa y sigues los mismos hábitos. Y espiritualmente es lo mismo. Mucha gente solamente se queda con el primer pasito, como dice el salmista Luis Fonsi, con el primer pasito y dice ahora todo va a cambiar. Y no todo cambia y siguen los mismos hábitos. Porque los hábitos no tienen que ver con que te cambiaste de un departamento a una casa, de Viña a Limache, de Olmué a Quilpué. Los cambios más profundos tienen que ver en nuestro interior, en que yo me doy cuenta que sí tengo que bajar el W o que el papel higiénico no se deja al lado de la ducha, se deja donde tiene que estar. Eso es un rema. Entonces, muchas veces nos vamos a lo más sencillo y lo más fácil. Lo más fácil es cambiar el ambiente. Y no está mal, es un buen paso, es el primer paso, pero no nos podemos quedar solamente con eso, sino que tenemos que generar cambios que son realmente profundos. Otro ejemplo de la Biblia es cuando también hay otro cambio que es propiciado por el Señor, y ese cambio lo da al sacar al pueblo hebreo de Egipto. Lo saca y lo lleva a la tierra prometida. El problema es que tenía que durar 40 días, pero duró 40 años. No porque Dios no fuera todopoderoso, sino por el problema de las personas. ¿Ok? Y cuando se suscita eso, Dios genera el cambio, saca al pueblo, pero lamentablemente el pueblo adquirió por más de 400 años una cosmovisión. Y esa cosmovisión fue de esclavitud. Jorgito, mire para adelante nomás, no hay problema. ¿Me entiende? Todos atentos acá, no a los que vienen recién llegando. Entonces, Dios quiere generar cambios en nuestro interior. ¿Sabe por qué la mayoría del pueblo hebreo no entró a la tierra prometida? Por su cultura, por cómo pensaban. No porque Dios no fuese poderoso. Entraron los menos, sino los más. Entonces, esa cultura es tan fuerte, ellos aprendieron y adquirieron algo que era tan fuerte que les impidió entrar a la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Amados, el tema de la cultura es más fuerte que cualquier demonio que te puede tener atado. ¿Sabe por qué? Porque eso tiene que ver contigo. Entonces, la palabra de Dios dice que la unción pudre el yugo, genera rompimiento. Entonces, cuando alguien ora por ti, que está empoderado de Dios, que tiene una unción de liberación, te puede liberar de ciertas cosas en el nombre de Cristo. Pero la mayoría de las cosas que tienen que desapegarse de nosotros se da por renuncias. Se da por un cambio de cultura, por aceptar que debo hacer cambios. Y quiero decirte de que el generar cambios o no es necesariamente vinculante con la edad. Porque yo he conocido gente que no tiene ni 30 años y es súper terca. Cree que no tiene que cambiar. Y veo gente que a veces tiene 50 años, 60 años y sí está llana al cambio. Por lo tanto, esto no tiene que ver, si tú dices, por mi edad, no. Esto no es un tema de edad, sino que de actitud del corazón. Sino que tiene que ver con tu voluntad, con tu forma de ver las cosas. Entonces, estamos viendo cambios de atmósfera por patrones o variables, el cambio cultural, y otro tema que es muy importante son las relaciones. Y hablábamos por eso que hay gente que nunca va a cambiar. Entonces, vemos un Abraham que insistió con Lot. Él insistió con llevarse a Lot. Los motivos podemos elucubrar, hacer alegorías. Nunca sabremos la verdad de por qué Abraham se lleva a Lot. Quizás Abraham se sentía viejito y dijo, Lot me va a servir, él es más joven, lo voy a ocupar, aun cuando Dios le dijo no lo hagas. O quizás la esposa le dijo llévate a Lot. No lo sé, miren, podemos pensar muchas cosas, pero el resultado fue que Abraham se lleva a Lot y va en contra de lo que Dios dice. ¿Será que Dios tiene preferidos? No.
Pero ¿por qué Dios pone su mirada en Abraham y no en Lot? ¿O por qué uno lo desprecia y por qué al otro le dice te haré famoso? ¿Usted se ha preguntado eso? O sea, póngase usted en el lugar de Lot. Yo me pongo en el lugar de Lot. Dios hablando con Abraham y yo aquí mirando. Y Dios diciéndole te voy a hacer famoso, te voy a bendecir y yo soy Lot acá. Pero no te vayas con eso. Uy, yo me sentiría mal si yo fuese Lot. El problema no estaba en Dios, el problema estaba en Lot. ¿Cómo era Lot? No bendecía, no agradaba al Señor. Eso lo podemos también con Caín y Abel, lo podemos ver con Caín y Abel, lo podemos ver con David y Saúl, etcétera, etcétera. No tiene que ver con Dios y sus prerrogativas, sino que tiene que ver con tu corazón y con mi corazón. Es por eso que gente que no entiende el Evangelio o no quiere cambiar y Dios no puede hacer nada frente a eso. Ahora, el problema es cuando tú y yo creemos que a pesar de que esa persona es soberbia y ególatra, igual Dios lo va a cambiar. No insista cuando eso pase. No pierda el tiempo, porque eso no va a ocurrir, no va a ocurrir nunca. Y Dios nos muestra. Fíjate que una de las cosas que más me impresiona de Jesús es la capacidad, porque la palabra dice que era 100% hombre y 100% Dios, pero ver la capacidad que Jesús tenía de poder discernir a las personas. De hecho, la palabra de Dios dice que Él iba a pasar por su ciudad natal. ¿Y qué es lo que hace? Se salta a su ciudad natal. ¿Por qué? Porque sabía que la gente lo iba a menospreciar. Quizá otros esperaban al Jesús con más fe. Ay, Jesús, si tú naciste ahí, ¿cómo no va a pasar a hacer unos milagritos? Si tú tienes más poder y vas a pasar por sobre la voluntad de las personas. No se puede hacer nada. Es por eso que muchas veces cuando nosotros decimos, si usted quiere recibir algo fresco de Dios, pase acá adelante. ¿Y uno por quién ora? ¿Por los que se quedan sentados o por los que pasan? No, pero es que yo ahí también voy a recibir. No, mira, sí, yo no puedo cambiar a nadie. Usted tiene que tenerlo claro en las relaciones emocionales, eclesiásticas, de parentescales, no existe esa palabra, pero de parentesco. Pero hay gente que nunca va a cambiar. ¿Te une a la sangre o no te une a la sangre? Entonces, estamos viendo que a los cambios que Dios nos quiere llevar el 2025 puede obedecer a patrones o a variables. Y aquí voy a decir algo que espero que lo entienda súper bien, porque muchos de ustedes vienen de iglesias bautistas, asambleas de Dios, pentecostales, apostólicas, autónomas, metodistas, testigos de Jehová, hinchas de la U, vienen de todo. Deportes Limache, colocolinos, llega de todo. Y quizás tú llegaste acá y dijiste, voy a cambiar el aire de lo que yo venía. Esta iglesia no tiene la capacidad de cambiar tu interior. Y yo como pastor no tengo esa capacidad. No la tengo y no la va a tener ningún pastor. Voy a ser muy honesto, quizás tú tenías otras expectativas. Y hay cosas que por afuera pueden cambiar, pero los cambios más profundos tienes que generarlos tú, bajando tu voluntad al gobierno de Cristo. Porque si no, usted se va a frustrar. Y así como te dije que aunque tú te cambies de casa, vas a seguir con esos hábitos, ¿cierto? Mucha gente, mira, tú puedes salir de una iglesia por variables o por patrones. Variables son, me queda muy lejos, ¿cierto? Me complica eso. Variables pueden ser, ocurrió un escándalo en la congregación, tengo que salir de ahí. Variable puede ser, están con una teología errónea, errada, pero también pueden ser patrones. Tengo que estar constantemente cambiando de congregaciones, porque no me gusta esto y como no me gusta voy a la otra, y si no me gusta en esto voy a la otra, y si no me gusta voy a la otra. Y hay diferencia entre variables y patrones. Yo no sé si tú llegaste acá por variables o por patrones. Lo que te puedo decir es que mi intención, la mía, como pastor de esta iglesia, es que usted genere cambios profundos en su interior.
y que deje que el Señor obre en usted y trabaje en usted. Porque hay cosas que yo no puedo generar por sobre su voluntad. Y eso es súper sano que usted y yo lo sepamos, porque nadie tiene esa atribución, solamente usted. Entonces, nosotros queremos caminar juntos un camino, pero ese camino requiere que usted y yo cambiemos ciertas maneras de ver la vida, de ver el Evangelio, de ver al Señor, y que tienen que ver con estos patrones. En Proverbios 1:29 al 33 dice: por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas. Su desobediencia e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. 33. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. ¿Cómo queremos vivir nosotros? Tranquilos. Y no necesariamente que vivas al lado de una comisaría para vivir tranquilo. Vivir tranquilo o al lado de la PDI. Sino que tiene que ver con estar en paz, en tranquilidad. ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Estando alineados y siendo obedientes, porque lo primero que dice: ustedes aborrecieron lo que él decía. Y uno tiene que, no solamente la palabra dice que no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que tú sientes hoy que tienes que generar cambios que el Señor te está llevando? No sé si lo has meditado. Vamos a dar unos segundos. ¿Qué es lo que sientes que Dios necesita cambiar en tu interior? Te pido que no pienses en tu esposa, en tu esposo, en ti. La palabra dice que nos lleva de gloria en gloria. Y toda persona que crea que ya lo ha adquirido todo, está frita. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que crecer. Y en eso mucho que aprender y crecer, te invito a meditar cuáles son los cambios que el Espíritu te está llevando para el próximo año. ¿Qué es lo que debes cambiar? ¿El temor? ¿La falta de fe? Te cuesta ser más firme, te cuesta cortar relaciones, te cuesta abrirte a las personas, eres muy ostra, eres muy introvertido, tienes que salir de tu jaula, a veces estás muy hiperactivo y tienes que frenarte un poco, quizás sientes que el Señor ha hablado a tu corazón y quizás no le has servido al nivel que Él quiere que le sirvas. ¿Qué es lo que el Señor estaba hablando en tu corazón? Porque yo estoy convencido que el Señor sí estaba hablando a tu corazón. La palabra de Dios dice que nadie sea sabio en su propia opinión. Porque si todos nos autoevaluamos, sirvo súper bien, soy el número 1, soy extraordinario. Pero ¿cómo podemos saber lo que Dios quiere para mi vida? Es a través de su palabra, no nuestra propia opinión. No es mirándonos y escuchándonos a nosotros mismos. ¿Cuáles son esos cambios? ¿A qué cambio te está llevando el Señor? Y por otro lado, fíjate que a mí me encanta el Padre Nuestro cuando dice: y no nos metas en tentación, o en otras versiones dice: no permitas que entremos en tentación. Quizás tú estás creyendo que tienes que hacer cambios y no es Dios, son tentaciones que te pueden llevar por un camino errado. Tú dices: yo para 2025 voy a hacer estos cambios que va a cambiar mi vida, y Dios no te ha dicho nada. Por eso, ojo, Dios te puede estar llevando a cambios como llevó a su pueblo, como llevó a Abraham, como Dios no te puede estar llevando a cambio y eres tú. Es tu condición humana, son tus percepciones, son tus sensibilidades, pero no lo del Señor necesariamente. En Salmo 25, del 4 al 5, dice: Señor, dame a conocer mis caminos, tus caminos. Enséñame a seguir mis sendas, tus sendas. Todo el día espero en ti.
¿Quién espera todo el día? A ver, levante la mano. ¿Quién espera todo el día en el Señor? Muy bien. Enséñame a caminar en tu verdad. Fíjate que todo el rato habla de Él. Pues tú eres mi Dios y Salvador. Si usted ya está haciendo su carta Gantt y tú ya la hiciste y cuando la terminaste se la llevaste al Señor y le dijiste, quiero tu bendición, Señor, le invito a que la rompa y empiece de cero. Y vaya a Salmo 25 del 4 al 5. Y antes de ponerse a escribir, antes de hacer su planificación, a dónde nos vamos a ir de vacaciones, cuánto vamos a gastar, si nos vamos a cambiar de casa, de colegio, lo que sea, antes de sentarse y hacer, yo le sugiero, es una simple sugerencia, que haga lo que Salmo nos dice, lo que David nos decía. Porque cuando tú ya empezaste a teclear o empezaste a escribir y no fuiste primero a la fuente, ya empezó a andar algo que se llama tu voluntad. Ya empezó. Y la mayoría del cristiano empezó a escribir y termina y dice, gracias Señor, bendice mis proyectos. Y hay un error ahí. Y es por eso que a veces nos equivocamos tanto. Distinto es a que la primicia sea para Él antes de cualquier cosa. Padre, muéstrame, guíame y no permitas que yo entre en tentación. No permitas que haga algo que no esté en tu corazón. Porque cuando tú y yo hacemos cosas que no están en el corazón de Dios, me daño yo, se daña mi familia y se daña una congregación. Todo nuestro entorno recibe el fruto de malas decisiones. Por lo tanto, Dios quiere vernos el 2025 a todos los que aquí estamos prósperos, bendecidos, en paz, en tranquilidad, en sosiego. Pero la pregunta es, ¿tú vas a dejar que los planes de Dios se establezcan en tu vida? ¿O vas a hacer tu propia carta Gantt? ¿O vas a volar y vas a pedir oración posterior? ¿Qué es lo que vas a hacer? Es por eso que el entendimiento de la oración matutina no tiene que ver con religión, sino que tiene que ver con que tú le das la primicia del día al Señor para que el restante reciba lo primero que tú ya le entregaste a papá. Hay gente que no entiende esto de por qué tengo que orar en la mañana si Dios está en todo momento. Y tiene que ver solamente con un tema de primicia. Que antes de tú echar a volar tu mente, tu imaginación y todo, tú le entregaste lo primero al Señor y Él ya te bendijo, ya te pusiste en la cobertura de Él, ya estás debajo de Él y tu día comienza en bendición. Esa es la gran diferencia, no es por religión. Ahora, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón que nos puede llevar a cambios que Dios no quiera? Y es por eso que Dios, fíjate que cuando yo comprendí de la importancia del Padre Nuestro y la importancia de pedirle a Dios que no nos deje entrar en tentación, es muy clave. A usted todos los días le llegan ofertas. Es más, usted está hablando, está conversando con el esposo y en 10 segundos te llegó algo en Instagram de lo que tú estabas hablando. Oye, tenemos que cambiar el piso. Home Center, Sodimac, y te llegó el tiro, ¿eh? De Easy, oferta 30% de descuento. Entonces, lo que tú estés planeando te va a llegar. Ya, comprar la pérgola para el patio, te va a llegar todo. Y todo el día hay un bombardeo digital, visual y mental de tomar decisiones porque parece bueno, pero no es necesariamente bueno. Y Dios no quiere algo necesariamente bueno, sino que quiere lo mejor para ti y para mí. Entonces, yo creo que sí, Dios nos está llevando a cambios profundos. Estás rompiendo relaciones tóxicas, estás cambiando de ambientes, pero lo principal son los cambios que Dios tiene que hacer en nuestro interior. No sé cuántos estén dispuestos a eso. No sé cuántos quieren someter su voluntad al gobierno de Cristo. Quiero pedirte que tú ahí donde estás cierres tus ojos. Y en este ambiente propicio para pensar en Él, para meditar en Él, te quiero invitar a que tú pienses cómo va a ser tu 2025. ¿Qué es lo que necesitas doblegar al gobierno del Señor?
¿Estamos inclinando realmente nuestro oído al Señor? ¿Estamos haciendo y luego consultando? ¿Estamos generando cambios en mi mente sin el permiso del Señor? Porque te quiero decir algo. Él no es solo papá. Él es nuestro amo. Él es nuestro dueño. Él es nuestro Señor y no nos mandamos solos. La Biblia inclusive nos habla de que somos esclavos de Él. Esclavos por amor. Pero ¿estamos actuando realmente como si Él fuese nuestro Señor? ¿Que no generamos cambios sin su permiso? ¿O lo estamos haciendo a pesar de que Él no nos ha dado un visto bueno? ¿Estoy pensando en mi interior en cambios por mis emociones o sensaciones, pero no tiene que ver con un cambio generado por el Señor? ¿Lo que voy a cambiar son variables o son patrones? ¿Es sano y es bueno y el Señor me está pidiendo? Por otro lado, y el otro extremo puede ser que Dios te está hablando de generar cambios y tú no le quieres hacer caso, tienes miedo. No sé cuál sea tu realidad. Pero lo que sí puedo llevarte hoy, que fue lo que Dios puso en mi corazón en la semana, es que Dios quiere transformarnos y cambiar todo dentro de nuestro interior. Todo, todo. Si Dios cambió algo en ti en el 2010, lo encuentro tremendo. Si Dios cambió algo en ti en el 2020, lo encuentro muy bueno. Pero quiero decirte que Dios quiere seguir haciendo porque el Evangelio no es estático. Dios continuamente nos quiere llevar a una renovación. Así como todos los días comemos, como todos los días hay una nueva historia, como todos los días hacemos cosas distintas. El Evangelio es excitante por eso, porque tenemos mucho todavía por descubrir, todavía mucho por hacer. Yo quiero llevarte en esta mañana a que tú en tu interior, no sé si tengas que escribirlo en un bloc de notas, no sé si tengas que escribirlo en una hoja de papel o simplemente verbalizarlo ahí donde estás. Pero yo quiero llevarte a que tengas un corazón humilde, a que tengas un corazón enseñable, a que tengas un corazón que se doblega a la voluntad del Señor. Que puedas analizar todo aquello que Dios necesita cambiar en tu interior. No en tu esposa, no en tus hijos. No pienses en nadie, no en tu esposo, en ti, en tu interior. Lo que Dios a ti te está pidiendo. Y que no te deja tranquila, no te deja tranquilo. Padre, aquí estamos. Y yo soy el primero en decir que yo necesito más de ti y que necesito ser transformado por el poder de tu Espíritu Santo. Y yo te pido que no me dejes entrar en tentación y tomar decisiones que no están en tu corazón. Hacer cosas que tú nunca me has dicho. A intentar con algo, hacer cambios porque me siento cansado, frustrado, enojado, molesto. No lo sé, y eso te puede estar pasando a ti. Que quieres generar cambios en tu alrededor por cosas que son internas. Y Dios hoy te está diciendo que lo primero que tiene que hacer es transformar lo que está dentro de tu corazón, en tu mente. Las prioridades Él las tiene que ordenar. Tus prioridades personales no las puede cambiar una iglesia. Tus prioridades personales no las puede cambiar un pastor, un salmista, un profeta. Si tienes que ordenarte, si tienes que ver tus prioridades, si tienes que parar, si tienes que avanzar, si tienes que cortar, si tienes que hacer poda de relaciones, de cosas, eso es tuya, el Señor y tú. Nadie externo lo puede hacer, nadie tiene ese poder. Pero lo único que te quiero llevar es que si Dios te ha hablado algo y si tampoco te ha dicho la bajada, no te da el detalle, no le insistas. Si Él hoy ha decidido no decirte el detalle, que le obedezcas al Señor y no seas como Abraham que se llevó a Lot. Porque Dios no entró en tanto detalle con Abraham. Simplemente le dijo, deja esto, deja una cultura, deja un ambiente y deja relaciones. Pero Lot fue porfiado. Y hoy hay gente que quizás está como Abraham. Sí le obedece a Dios en cierta área o en cierta forma, pero lleva a su Lot ahí escondido esa cosa que no quiere dejar. Y a veces se pregunta, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué pienso esto?
¿O por qué tengo estas cargas? ¿O por qué Dios no me usa? Que hoy el Espíritu Santo traiga revelación a tu espíritu, a tu mente, a tu cuerpo. Porque lo más profundo y el cambio más profundo que puede pasar en el año 2025 no es el cambio de la iglesia, no es el cambio de gobierno, no es el nuevo alcalde. Es tu propio corazón, es tu propia vida, son tus propios pensamientos, son tus hábitos. Eso es lo más profundo. Eso va a cambiar completamente tu próximo año. Padre, oro para que la revelación de tu Espíritu sea poderosa y palpable dentro de los que aquí estamos. Padre, toca el corazón de todos y cada uno de los que aquí están. Y si hay alguno acá que hoy ha llegado herido a esta casa, yo oro para que sea sanado en sus emociones, que empieces a tratar con esas personas que han llegado heridos. Si hay alguno que ha llegado con escasez, Padre, del área que sea, del ámbito que sea, Padre, sé tú, llenando toda escasez de lo que sea. Si ha llegado alguien molesto el día de hoy, que venga tu Espíritu Santo y se lleve toda rabia, toda ira. Y venga la paz del Espíritu de Dios. Que hoy día todo lo que el Padre tenía pensado para tu vida sea derramándose para ti y que ninguno se vaya de este lugar sin recibir el plato de comida que Dios te quería entregar, la porción que a ti te corresponde, que ningún otro se lleve lo que a ti te corresponde. Si tienes que acelerar un cambio en el 2025, va a depender de ti, de nadie más. Si tienes que salir de lo estático, depende de ti, de nadie más. Si tienes que salir como de esa cueva de Adulam, depende de ti y de nadie más. Gracias, papá, gracias, Espíritu de Dios, porque estás trabajando fuertemente en nuestro interior. Y no hablas con voz apacible, con paciencia, con amor, pero también con desafío. Dejamos toda efervescencia humana y tomamos decisiones racionales en el Espíritu, tangibles, no emocionales, no imaginarias, sino que decisiones que generen cambios en nuestro interior. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Un fuerte aplauso de honra al Señor.